Bueno, vamos a continuar con la clase. Vamos a dar diabetes mellitus. La diabetes es un trastorno endocrino del páncreas. Y como habíamos dicho, tanto la insulina como el glucagón son las dos hormonas claves. Ambas integran el páncreas endocrino. Bueno, fíjense la prevalencia de diabetes en la última encuesta de factores de riesgo del 2018. Se obtuvo un aumento del 12,7%. En el 2005, fíjense, era del 8,4%. Esto significa que hubo un aumento del 55%, más que en el 2005. La diabetes es un trastorno heterogéneo caracterizado por la persistencia de hiperglucemia, ya sea por una deficiencia en la secreción de insulina o por una disminución en la utilización de la glucosa o por aumento de la producción de glucosa. Pero acá lo característico es la hiperglucemia. Y acá vemos que comprende un grupo de trastornos caracterizados por estados de hiperglucemias, como dijimos, hay una disminución de la utilización de glucosa, aumento de la producción de glucosa o una deficiencia en la secreción de insulina. Y los síntomas que produce esta enfermedad es poliuria, polifagia, polidipsia y también en casos extremos cuando el paciente está muy descompensado, pérdida de peso. Bueno, vamos a la clasificación. Tenemos diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos de diabetes, que pueden ser debidos a defectos genéticos en la función de las células beta, por defectos genéticos en la acción de la insulina, por enfermedad del páncreas exógeno, por ejemplo en fibrosis quística, o inducidas por sustancias químicas o medicamentos, como por ejemplo los tratamientos para el HIV o después de trasplante de órganos como los corticoides. En la diabetes mellitus tipo 1 hay una destrucción de las células beta que lleva a una deficiencia absoluta de insulina. Este tipo de diabetes representa un 10%. Y la diabetes tipo 2 representa un 90%, en el cual hay un defecto progresivo en la secreción de insulina asociado a un aumento en la resistencia a la insulina. La diabetes gestacional es la que se diagnostica durante el embarazo, que no cumple con los criterios posteriores de diabetes. No cumple tampoco con los mismos criterios diagnósticos de los valores, tanto para diabetes tipo 1 como para diabetes tipo 2. Son otros valores que después lo van a dar en clínica y en ginecología y obstetricia. Bueno, dentro de la fisiopatología vamos a dividirlo en el primer cuadrito que se encuentra a la izquierda. Tenemos la diabetes tipo 1, el páncreas no produce insulina, es la hormona encargada en convertir el azúcar y los almidones en energía. La ausencia de la insulina obliga al paciente a que el tratamiento sea la insulina, ¿sí? Se aplican en forma subcutánea. Y suele darse en personas jóvenes, en menores de 40 años. En cambio, en la diabetes tipo 2 suele ser en pacientes mayores de 40 años. El páncreas produce insulina, pero no funciona como debería, por lo que el azúcar en la sangre aumenta. El paciente, acá el tratamiento es una alimentación sana, hacer ejercicio, los medicamentos, y bueno, y también hay pacientes diabéticos tipo 2 que cuando con 3 fármacos ya no están teniendo un objetivo glucémico ideal, le indicamos el uso de insulina. Y como dije, suele ser en personas mayores de 40 años. También la diferencia es que en la diabetes tipo 2
hay insulinoresistencia, entonces los pacientes suelen ser pacientes con sobrepesos o obesos, en cambio los diabéticos tipo 1 son pacientes delgados. Hay factores genéticos, factores ambientales, que esto producen una activación inmunológica, hay una destrucción autoinmunitaria selectiva mediada por los linfocitos T, las células beta de los islotes pancreáticos, que esto produce diabetes, ¿no? Entonces tenemos una resistencia a la insulina, primeramente, después tenemos hiperglucemia más una tolerancia a glucosa normal, la hiperglucemia postprandial, la disminución de las células betas, y hay un aumento a la resistencia a la insulina, una disminución en la función de las células betas y un aumento en la producción hepática de glucosa. Y esto también a través de la genética y el medio ambiente. Hay factores de riesgo, marcadores como la obesidad, la acantosis nígrica, el síndrome ovario poliquístico, la desnutrición fetal e infantil. La diabetes mellitus tipo 2 difiere de la diabetes tipo 1 en varios aspectos. Tienen un componente, la diabetes tipo 2 tiene un componente genético más fuerte y es más frecuente, como les dije, en adultos. La prevalencia aumenta con la edad y se relaciona, como les había dicho, con la resistencia a la insulina. El 85, entre un 70 y 85% muestra un vínculo con obesidad, y recuerden que la mayoría de los pacientes presentan obesidad o sobrepeso. En la diabetes tipo 2 el 70% responde a cambios en el estilo de vida, ¿sí? O sea, dieta, a un plan alimentario adecuado, más la actividad física, solo o en combinación con algún fármaco. Y hay diferentes fármacos, sí, esto ustedes lo habrán dado por farmacología, tenemos algunos que actúan a nivel de la insulina endógena, o dependiente de glucosas como la sulfonilurea, las incretinas, los que disminuyen la resistencia a la insulina como la metformina, como las pioglitazona. Y tenemos otros también, los GLP-1, los CGLT2, tenemos varios fármacos en el mercado. Bueno, la disfunción progresiva de las células betas del páncreas es clave en la evolución hacia la diabetes tipo 2. Ahí tenemos un gráfico del lado derecho en el cual vemos la secreción alterada de insulina, la lipólisis que está aumentada, hay una baja utilización de la glucosa en el músculo, hay reabsorción incrementada a nivel del riñón, a nivel del cerebro hay alteración de los neurotransmisores e insulinoresistencia, en el páncreas hay una secreción de glucagón aumentada, en el hígado hay una producción hepática de glucosa elevada y hay efecto de incretinas reducidos. Y en el gráfico que tenemos del lado izquierdo vemos que primero se suele producir una tolerancia a la glucosa normal, después hay una tolerancia a la glucosa alterada, y fíjense dónde se hace el diagnóstico, que es en la línea de puntos. Acá ya tenemos, se ve que cuando uno hace el diagnóstico de diabetes, el 50% de las células pancreáticas están destruidas. Acá tenemos el 80, pero más o menos entre el 50 y el 80 de la función de las células betas del páncreas están deterioradas, ¿sí? Y esto es impulsado por el defecto de las incretinas. Y ahora vamos a un concepto que se llama prediabetes, que antes se usaba, después se dejó usar y que en la actualidad se está usando. La prediabetes es un paso a la diabetes mellitus, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si un paciente presenta prediabetes, ahora vamos a ver los rangos, quiere decir que
estos pacientes tienen un riesgo en 5 años de presentar entre un 25 y un 50% de desarrollar diabetes mellitus en 5 años. Recuerden que la glucosa normal, la glucemia, dijimos que es entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Para decir que un paciente tiene prediabetes, los criterios diagnósticos según la ADA son glucosa en ayunas entre 100 y 125 miligramos por decilitro, o glucosa plasmática a las 2 horas entre 140 y 199 miligramos por decilitro, durante una prueba oral de la tolerancia a la glucosa. La prueba se realiza en un laboratorio en el cual el bioquímico prepara 75 gramos de glucosa disueltos en 1 litro de agua, y lo que hacen es, primero la extracción en ayunas de una extracción de sangre en el cual se controla la glucemia, luego se le da el preparado con los 75 gramos de glucosa, tiene que tomar el líquido y a las 2 horas de tomar el líquido se vuelve a hacer la extracción de sangre. Si el resultado le da entre 140 y 199, es valor de prediabetes. O una hemoglobina glicosilada entre 5,7 y 6,4. La hemoglobina glicosilada nos ayuda para un seguimiento, pero acá en la Argentina no usamos como método diagnóstico. Sí en otros países, pero nosotros no. Bueno, y ahora vamos a ver los criterios diagnósticos para diabetes. Recuerden que hacemos el diagnóstico de diabetes con una glucosa en ayuna mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, ¿sí? Con un ayuno de 8 horas. Lo ideal es una repetición de 2 glucemias de 126 en días consecutivos. O una glucosa plasmática a las 2 horas mayor o igual a 200 miligramos por decilitro durante la PTOG, que es la prueba que les había dicho, o una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6,5. O en pacientes con síntomas clásicos de hiperglucemia, o pacientes que vienen y que nos dicen en la consulta, doctora, tengo mucha sed, hago mucho pis, estoy perdiendo peso, uno le controla a través de un hemoglucotest y nos da un valor al azar mayor o igual a 200, en esos pacientes también hacemos diagnóstico de diabetes. Bueno, y ahora vamos a las complicaciones. Tenemos complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Las complicaciones agudas son de la diabetes mellitus, es la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglucémico. Esas son las dos grandes complicaciones agudas, pero dentro del libro de fisiopatología también aparece la hiperglucemia y la hipoglucemia, que también son agudas, así que las vamos a ver. Y dentro de las complicaciones crónicas tenemos complicaciones macrovasculares y microvasculares. Bueno, dentro de las complicaciones agudas dijimos la hiperglucemia. Acuérdense que dijimos que la diabetes se caracteriza por un estado de hiperglucemia. El paciente viene con síntomas refiriendo poliuria, polidipsia, deshidratación, disminución en la actividad del centro de la saciedad en el hipotálamo, pérdida de peso, y la hipoglucemia, en el cual puede ser porque el paciente, por ejemplo, está en tratamiento y hizo un ayuno, entonces los medicamentos o la insulina le puede producir las consecuencias, es la hipoglucemia, el mal control del tratamiento o un ejercicio excesivo y se puso las mismas dosis de insulina, por cuanto el ligero aumento de las hormonas contrarreguladoras y menor concentración de la insulina es lo que produce la hipoglucemia. Y los síntomas de la hipoglucemia son agitación, sudoración, palpitaciones por la liberación de catecolaminas,
Síntomas neuroglucopénicos, confusión, coma, el paciente refiere visión borrosa o sensación de desmayo, entonces en ese caso uno le tiene que decir que ellos cuentan con su KIP, que es su aparato, su glucómetro, que se controle, y si tiene por debajo de 70 es una hipoglucemia. Y también le da las herramientas para salir de ese periodo de hipoglucemia, por ese proceso. Y dentro de las complicaciones agudas, acá sí se complica un poquito más, pero es para recordar con lo que estuvimos viendo anteriormente, tenemos a la cetoacidosis y al estado hiperosmolar hiperglucémico. Ahí tenemos una tabla en la cual ustedes ven que hay principales características de la descompensación aguda y severas de la glucemia. Y que el estado hiperosmolar no cetóxico se da más frecuente en la diabetes tipo 2, pero también puede ser en la diabetes tipo 1, la cetoacidosis diabética en la diabetes tipo 1. El problema predominante es la hipovolemia en el estado hiperosmolar. La glucemia suele ser mayor a 600, la osmolaridad mayor a 330. La cetonuria puede estar presente, cetonemia puede ser negativa, acidosis ausente generalmente, y suele haber un estado de conciencia alterado. En cambio, en la cetoacidosis diabética se suele dar más en los pacientes diabéticos tipo 1, suelen debutar así, son niños o jóvenes que no se conocían diabéticos y que van por deshidratación, por confusión, y uno le hace un análisis de sangre y tienen una glucemia mayor a 300, la osmolaridad alta, cetonuria positiva, cetonemia, y también una acidosis, un pH menos de 7,3, bicarbonato menos de 15 miliequivalentes por litros, y el estado de conciencia suele estar anormal. Recuerden que la deficiencia de la insulina produce un aumento de la lipólisis, que produce a su vez un aumento de la cetogénesis, produce cetoacidosis, y eso lleva a una cetoacidosis diabética pura. En cambio, cuando hay una deficiencia de insulina, la hiperglucemia puede producir una diuresis osmótica, un estado de hiperosmolaridad, y ahí nos lleva a un estado hiperosmolar hiperglucémico no cetósico. Entonces, la cetoacidosis es producida por una pérdida de la actividad de la insulina, que lleva no solo al aumento de la glucemia, sino también a la cetogénesis en ausencia de insulina, se estimula la lipólisis, y esto va a producir ácidos grasos que se convierten en cuerpos cetónicos en el hígado, por acción del glucagón. En la diabetes tipo 1 sucede hiperglucemia cetósica, y también puede ocurrir en la diabetes tipo 2 durante infecciones, durante traumatismos graves, o por ejemplo, si el organismo está sufriendo algún tipo de estrés. Aumentan las concentraciones de las hormonas contrarreguladoras, y esto lleva a una inhibición de la acción de la insulina. Entonces puede haber una hiperglucemia grave, con cifras de glucosas que alcanzan promedios de 500 miligramos por decilitro, y se vinculan con hiperglucemias. Al inicio, cuando las concentraciones altas de glucosas aumentan la osmolaridad, el pasaje de agua desde el espacio intracelular hacia el extracelular, y el aumento de la ingesta de agua estimulado por el centro de la sed ayuda a mantener el volumen intravascular. Entonces, por eso acá notamos las diferencias entre la cetoacidosis y el estado hiperosmolar. En cambio, si continúa la poliuria, disminuye el volumen intravascular, y esto lleva a una disminución del flujo sanguíneo renal, provocando una reducción del filtrado glomerular, y esto produce una excreción de glucosa. La hipovolemia también activa hormonas contrarreguladoras, y en consecuencia se van a elevar
las cifras de glucosa. Aumentan en forma aguda y el aumento de glucosa, estimulada por estas hormonas, disminuye la depuración por parte de los riñones. En la cetoacidosis diabética, el cómo ocurre por hiperosmolaridad. La deshidratación celular suele suceder en respuesta al aumento notorio de la osmolaridad plasmática y a una pérdida grave del líquido intracelular en el cerebro, que esto lleva a un estado alterado o a coma. Esto ocurre cuando la osmolaridad plasmática efectiva alcanza los 340 miliosmoles. Recuerden que la osmolaridad normal es entre 2,80 y 2,95 miliosmoles. Deben tener en cuenta que la urea es libremente difusible a través de las membranas celulares, entonces el nitrógeno ureico sanguíneo no se usa para calcular la osmolaridad plasmática efectiva. Bueno, el aumento de la cetogénesis producida por la falta grave de la acción de la insulina causa concentraciones séricas aumentadas de cetonas y de cetonuria. Recuerden por bioquímica acá también el cetoacetato y el hidroxibutirato, que son los principales cuerpos cetónicos producidos por el hígado. Son ácidos grasos orgánicos y producen acidosis metabólica. Por lo tanto, va a haber una disminución del pH sanguíneo y del bicarbonato. Y esto estimula la respiración, en parte es compensada por la acción metabólica a la disminución de la PCO2. Y cuando el pH es menos de 7,20, se producen las respiraciones que vimos en los prácticos, las respiraciones rápidas y profundas, que es la respiración de Kussmaul. Aunque las acetonas son un producto menor de la cetogénesis, el olor es muy característico en la cetoacidosis diabética. Es un olor bien característico que cuando ustedes empiecen a dar clínica o hagan guardias, después de que estén con un paciente con cetoacidosis, se van a acordar para siempre. Bueno, ahora vamos un poco al coma hiperosmolar. Se puede dar también en la diabetes tipo 2 en ausencia de cetosis y puede darse por disminución de la ingesta de líquidos. Hay suficiente insulina, pero debido a la ausencia de la cetoacidosis, los pacientes suelen presentarse en etapas más avanzadas. Siempre presentan hiperglucemia y deshidratación, una deshidratación más marcada, más profunda. Y las concentraciones de glucosas varían entre 800 y 2.400 miligramos por decilitro. La osmolaridad excede los 300 miliosmoles. Si bien no hay cetoacidosis, puede haber cetonemia leve. El paciente acá no está comiendo. Y el tratamiento también es similar. En ambos el tratamiento es hidratación, una hidratación parenteral, insulina y reposición de electrolitos de potasio. En un paciente en el cual tiene que estar muchas veces está en terapia intensiva o en salas de clínicas en el cual sepan manejar la cetoacidosis en los estados hiperosmolar hiperglucémicos. Los síntomas iniciales de la hipoglucemia suceden como consecuencias de la liberación de catecolaminas, ¿sí? Esto es para ver más o menos la parte de hipoglucemia, que yo les había dicho, hipoglucemia es menos de 70 miligramos por decilitro. O sea, si el paciente tiene visión borrosa, si presenta temblor, sensación de desmayo o se siente raro, uno le pide que se controle a través del hemoglucotest y si tiene menos de 70 es hipoglucemia. Acá el tratamiento es el glucagón, recuerden que es la otra hormona. Y la hipoglucemia sucede como consecuencia de la liberación de catecolaminas. A medida que la glucosa disminuye,
Aparecen los síntomas neuroglucopénicos por los efectos directos de la hipoglucemia sobre el sistema nervioso central. Puede llevar a confusión y coma. Bueno, y a ver. En este. La hiperglucemia, cuando las cifras altas de glucosa exceden el umbral renal para la reabsorción de glucosa, ahí sobreviene la glucosuria, que causa una diuresis osmótica que se manifiesta por poliuria. Hay deshidratación, lo que estimula el centro de la sed, provocando polidipsia. Y la glucosuria puede producir una pérdida importante de calorías, porque las pérdidas urinarias de glucosa pueden exceder los 5 gramos por día. Y la hiperglucemia que no se controla también se puede acompañar de polifagia. Eso me había olvidado dentro de esas dos complicaciones agudas. Bueno, vamos a complicaciones crónicas. Las microvasculares son la nefropatía diabética, la retinopatía y las neuropatías. Se producen a través de 4 vías: del aumento del flujo de la vía del poliol, del aumento de la formación del producto final de la glicación avanzada y de la activación de la proteína C y del aumento de la vía de las exosaminas. Esto los dejo para que vayan viendo después ustedes. Y dentro de las complicaciones crónicas tenemos las macrovasculares. Dentro de las macrovasculares tenemos a la aterosclerosis, que la hiperglucemia hace más aterogénicas las lipoproteínas, produce un estado procoagulante activo, genera modificaciones proaterogénicas de los vasos. Otra de las complicaciones es la hipertensión arterial, que el incremento del contenido de sodio extracelular corporal produce expansión del volumen y supresión de la renina. Otra complicación es la hipertrigliceridemia, el aumento de los factores de riesgo aterogénico, que es el aumento de las VLDL y LDL y disminución de las HDL. Neuropatías, las polineuropatías distal simétricas, neuropatías autonómicas cardiovasculares, genitourinarias, gastrointestinales y las polineuropatías múltiples. Úlceras, también esto hay que recordar porque la diabetes es la principal causa de ceguera, ¿sí? De ahí que tenemos que siempre en los pacientes diabéticos tenemos que pedirle mínimamente un fondo de ojo anual, salvo que el oftalmólogo pida que sea control cada 3 meses o cada 6 meses, debido a que la primera causa de ceguera es por la diabetes. Lo mismo que las úlceras llevan después al deterioro o a la producción de una infección, que después puede llevar a una osteomielitis y también a la amputación. Y hoy también estamos dentro de amputación, la primera causa de amputación es la diabetes. Entonces las úlceras, hay una disminución sensorial de los miembros inferiores, ulceraciones con alto riesgo de infección. Y las infecciones por alteración de la quimiotaxis y fagocitosis, y sabemos que en todo paciente diabético hay una mala cicatrización cuando los objetivos glucémicos no están dentro de los normales con tratamiento. Bueno chicos, vamos finalizando. Por último tenemos al síndrome metabólico. Bueno, está muy relacionado con todo lo que dimos hoy. El síndrome metabólico se define al conjunto de los factores que aumentan el riesgo cardiovascular y está constituido por la obesidad, por la dislipemia, por anormalidades del metabolismo de la glucosa, por hipertensión arterial, y es un predictor de la morbimortalidad cardiovascular. La prevalencia a nivel mundial está en aumento.
Acá yo le puse varios criterios diagnósticos, pero el que suele usar la cátedra es el último, el que está resaltado, el del ATP3, ¿sí? Resistencia a la insulina, este criterio no lo utiliza. Glucemias en ayunas, sí. Los triglicéridos, la presión arterial y el diámetro de la cintura abdominal. El índice de masa corporal no lo considera. Aprovecho para recordarles que el índice de masa corporal nos da una idea, pero yo siempre le digo al paciente, a mí, cuando uno le da el plan alimentario y le indica actividad física, no solamente hay que guiarse por la balanza, que es un instrumento que nos ayuda y que nos orienta. Lo ideal es medir siempre el porcentaje de grasa, porque si nosotros hacemos el índice de masa corporal, la OMS lo que hizo es agrupar tanto el sexo femenino como masculino y no dividió en grupos, y sabemos que el hombre tiene mayor músculo que la mujer. Entonces hay pacientes de sexo masculino que están dentro de un buen peso y uno hace peso dividido la talla al cuadrado y nos da dentro de sobrepeso. Entonces, por eso, justo el ATP3 no lo considera el índice de masa corporal, y para el seguimiento en el tratamiento de los pacientes, lo ideal siempre es, además de la balanza, como les dije que es un instrumento que nos ayuda, es la medición del perímetro, del perímetro abdominal y la medición del porcentaje de grasa a través del aparato de bioimpedancia. Bueno, si tenemos mucha sed o tenemos más ganas de ir al baño o se te nubla la vista, hay que detectar la diabetes, que es muy simple. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención y vamos a dejar un foro abierto para las dudas o preguntas que tengan.